Buenas noches, buenas noches, buenas noches a nuestros amigos, a nuestras amigas. En estos momentos ya nos encontramos aquí con el arquitecto Fabián Carrión, con quien queremos conversar sobre un tema muy importante en la actualidad, que todos lo venimos hablando, lo venimos discutiendo, hablamos de la aplicación de las políticas neoliberales, pero nos parece muy importante en esta noche trabajar y conversar con el arquitecto Fabián Carrión acerca del neoliberalismo. Antes de iniciar, queremos pedirles a nuestros amigos, a nuestras amigas que ya se están conectando en estos momentos, que compartan este link en sus redes sociales con sus amigos, con sus amigas, en sus páginas, en sus cuentas de Facebook, con la finalidad de llegar a más personas con este tema tan importante que tiene que ver con el neoliberalismo. Agradecerle al arquitecto Fabián Carrión por encontrarse aquí junto a nosotros. Solamente a modo de presentación, Fabián Carrión es arquitecto con una maestría en educación superior, es exdirector del TISDIC, de un taller en la Facultad de Arquitectura con una visión totalmente distinta a la tradicional que se creó en la Universidad Central del Ecuador. Fue ex vicedecano de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, ex coordinador del Consejo Aprendamos a Educar, del colectivo Aprendamos a Educar. Con nosotros en esta noche entonces se encuentra un invitado, podríamos decir, al igual que todos nuestros invitados en los distintos programas que hemos desarrollado, hoy ya es de paso el programa 144. Ha sido un tema de mucha persistencia, de mucha disciplina, junto al equipo de compañeros y compañeras Silvia, Alex, Robertson Cáceres, entre otros compañeros que trabajamos permanentemente. Buenas noches, Fabi, ¿cómo te encuentras? Buenas noches, Natasha. Un gusto estar nuevamente en tu programa. Muy... Adelante. No, sigue, perdón. Bueno, tú me has planteado un tema realmente bastante importante y a pesar de cualquiera de las cosas, extremadamente actual. Quisiera abordar entonces algunos elementos al principio y después creo que con las preguntas podríamos ir desarrollando algunas cuestiones más específicas. Si me permites, voy a compartir una presentación. Perfecto. Este programa lo hemos diseñado. Primero, Fabián va a hacer una presentación y a nuestros amigos y a nuestras amigas estar atentos porque vamos a abrir todo un espacio para que ustedes puedan hacer sus preguntas, plantear sus inquietudes, sus opiniones a través del chat de Facebook. Fabi, por favor, continúa. Gracias. A ver. Muchas gracias, Natasha. Estamos en este campo y el interés es más que nada ir identificando algunos elementos esenciales de este asunto del neoliberalismo. Y debo, de manera particular, hacer notar que, como decíamos hace un momento, es un tema extremadamente actual. Y quisiera en lo posible ver si es que puedo alcanzar a explicar algunos de esos elementos. Lo primero y lo más obvio es preguntarnos qué mismo es el neoliberalismo. Y esto me parece que es importante porque se ha dicho exclusivamente que el neoliberalismo es una doctrina económica, política y hasta ahí no más. En los medios de comunicación solo se dice eso y de paso, en muchos de los casos ni siquiera se identifica quiénes son los neoliberales. Pero es en definitiva una doctrina económica, política y también ideológica, pero que se ejecuta con el propósito de dominación a los pueblos. O sea, no es una cuestión sencilla, es una doctrina que tiene esa característica. Pueblos y naciones buscan ser entonces dominados por parte precisamente de los sectores de la burguesía internacional, la más conservadora, aquella que efectivamente atenta contra todos los elementos que se presentan precisamente en el mundo actual. No debo decir entonces que uno de los problemas que esta burguesía internacional, la más conservadora, está siempre en contra es de todos los planteamientos, por ejemplo, ecologistas. Esto no es ninguna cosa, llamémoslo así,
simplemente actual. El término del neoliberalismo fue acuñado allá por el 1938. Ya en esos momentos el liberalismo clásico no funcionaba y se juntaron alguna cantidad de personas que querían plantear un nuevo momento del liberalismo, y es el neoliberalismo, que se acuña precisamente por Alexander Rousseau. Y él, a partir de ese momento se plantean las tesis neoliberales. Sin embargo, no es que a partir de ese momento ya se implementa. Por las condiciones que se presentaban en el ámbito del campo socialista, en definitiva por el avance en la satisfacción de las necesidades de los pueblos, obviamente el neoliberalismo no tenía posibilidad de implementarse en ese momento. Por lo mismo, es más bien el keynesianismo el que adquiere relevancia y se plantea precisamente como un elemento del estado de bienestar que durante los años 40, 50 y 60 tuvo un auge directamente relacionado con lo que pasaba en el mundo. En América Latina, la CEPAL prácticamente desarrolló toda una estrategia de sustitución de las importaciones que estaban en el marco precisamente de esta teoría. En la década de los 70, Milton Friedman es el que revitaliza esta situación, y otro de los autores que son clásicos dentro de esta situación es Friedrich von Hayek, y estos autores, en el caso de Milton Friedman, le dieron el Premio Nobel de Economía, plantean nuevamente el implementar el neoliberalismo en el mundo. ¿Y a qué se debe o cuáles serían las situaciones por las que esto se da? Particularmente, lo que interesa a los sectores de la burguesía es recuperar la tasa de ganancia del capital. O sea, ¿qué es lo que ocurre? En el estado de bienestar, los sectores de la burguesía, especialmente estos sectores, ¿cierto?, los más atrasados, no recibían la cantidad de capital que ellos aspiraban. Y por lo tanto, entonces, van planteando el hecho de que ese estado de bienestar no sirve. Y como no sirve, entonces, sencillamente plantean el neoliberalismo. Claro que no sirve precisamente para sus intereses. Y no quiere decir que el estado de bienestar no existía ya la explotación y la ganancia del capital, sino que estos sectores son mucho más voraces y buscan precisamente mayor incremento a su tasa de ganancia del capital. No hablo de crisis, y en otro momentito podemos hablar de crisis, ¿no?, que precisamente ellos lo que buscan es el incremento de la tasa de ganancia. De las experiencias más evidentes en los años 70 fue la implementación del neoliberalismo en Chile con Pinochet. Sabían que en ese momento no había posibilidad de implementar por vía, entre comillas, democrática el neoliberalismo. Y utilizaron la dictadura de Pinochet para que a sangre y fuego se implemente el neoliberalismo. Y eso es lo que en definitiva pasó ahí. En la década de los 70, a fines de la década de los 70, ganan dos conservadores conspicuos, como es Margaret Thatcher en Inglaterra y Ronald Reagan en los Estados Unidos. Dos países que tienen mucho peso a nivel internacional y hablan precisamente del neoliberalismo ya como un hecho que lo van aplicando tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos. Ahí se pone en evidencia precisamente cada uno de estos aspectos que de manera particular los hemos denominado como el neoliberalismo. Pero si es que buscaban el afirmar la tasa de ganancia, incrementar esa tasa de ganancia, que los capitales de ellos adquieran mayores proporciones, lo que buscaban entonces era que se disminuya el rol del Estado en la solución de los problemas populares, porque ese dinero que estaba orientado a resolver los problemas populares, ellos lo que hacen en los estados
que promueven el neoliberalismo es disminuir esos recursos para que puedan ser trasladados a los sectores productivos que ellos los llaman, que son sencillamente los sectores de industriales, empresarios, de banqueros, ¿no es cierto? Los sectores de la burguesía que tratan sencillamente a través de lo que el Estado gastaba para resolver los problemas populares e incrementar sus tasas de ganancia. Ellos no están perdiendo nada. Lo que quieren es incrementar sus tasas de ganancia. Bien, esto significa entonces que dentro de los planteamientos que tiene el neoliberalismo y que surgieron precisamente allá en el 70 y los 80, en el caso del país se implementó el neoliberalismo a partir de Osvaldo Hurtado en el 82. Ahí comienzan a desarrollar esos elementos. Pero el replanteamiento del papel del Estado particularmente era para ellos presionar para que se cree un marco jurídico que fortalezca lo que ellos denominan el mercado. No es que fortalezca el mercado, sino que fortalezca precisamente a la burguesía y los intereses de las grandes burguesías. Entonces el marco jurídico es precisamente para disminuir los impuestos, para permitirles sencillamente incrementar la ganancia, para contratar a la fuerza de trabajo al precio que ellos les dé la gana. Y creo que estamos hablando ya de la realidad del país. Y estamos hablando de la realidad del país en las condiciones actuales. Por lo mismo, hablan también de dar prioridad al mercado mundial frente al mercado nacional. El neoliberalismo lo que busca es entonces que los grandes países sencillamente puedan meter sus capitales en nuestros países para que hagan lo que ellos quieran y sencillamente no tengan ningún tipo de límite. Esos capitales entren, ganen y sencillamente se... Las condiciones de un estado de bienestar planteaba entonces una serie de restricciones al capital internacional, porque efectivamente si habían industrias nacionales que producían algo, ese estadio protegía a los que producían aquí de los que producían afuera. Al abrir precisamente el hecho de que ya no haya fronteras, que es lo que plantea el neoliberalismo, lo que ocurre de manera particular es que ingresan los productos, los capitales extranjeros, principalmente de las grandes potencias, y van destruyendo el aparato productivo nacional. Nuestros países quedan sin capacidad productiva para resolver sus problemas, porque son las empresas internacionales las que campean de manera particular en las actividades económicas, jurídicas, en definitiva, culturales, etcétera, etcétera. Eso es lo que los neoliberales quieren eliminar y lo que nos interesa puntualizar nuevamente es que la disminución de los gastos sociales que el Estado está realizando, estamos hablando entonces de esos gastos sociales en educación, en salud, en seguridad social, etcétera, que son para generar condiciones para que los sectores del pueblo, los trabajadores, puedan tener mejores condiciones de vida. Eso sencillamente se deja de lado. Entonces lo que se busca es incrementar, insisto en esto, los beneficios empresariales, ¿no es cierto? Los beneficios empresariales. Y aquí debo decirlo con el desparpajo que los neoliberales lo dicen. Ellos manifiestan que las diferencias sociales son las que dinamizan la economía. Miren ustedes las cosas que están diciendo estos. Ellos dicen entonces que lo que dinamiza la economía es el empobrecimiento de los pueblos. Con otras palabras, están diciendo eso. Esto es lo que los neoliberales no dicen, ¿no es cierto? Y simplemente se meten en un lenguaje exclusivamente tecnocrático. La disminución de los gastos sociales en educación, precisamente para orientar a incrementar, ¿no es cierto?, las diferencias sociales que dinamizan la economía, insistiendo en eso. ¿Qué es lo que nos interesa también puntualizar en esto, mi estimada Natasha? Que no solo actúan, ¿no es cierto?, en los económicos, políticos, jurídicos, ¿no es cierto?, sino que han desarrollado toda una propuesta desde el punto de vista cultural,
de la ciencia, de la tecnología, de la educación superior, por ejemplo, para que los principios del neoliberalismo sean enseñados, ¿no es cierto?, en universidades, lo que sea, para que simplemente se reproduzca esta ideología del neoliberalismo en las mentes de los jóvenes y que sencillamente se acepte estas formas de explotación simplemente naturalizándolas. Eso se debe precisamente a que han generado un sentido común neoliberal, o sea, una ideología del neoliberalismo que está pululando por todos los lados, medios de comunicación, procesos educativos, instancias del Estado, instancias jurídicas, todo pulula. Y esto es, en definitiva, la forma en la que ellos sencillamente están coartando las posibilidades. Si alguien habla de otra cosa, sencillamente coartan esa posibilidad. Y la tal libertad de expresión simplemente es el discurso y no es precisamente la realidad en la que nosotros nos desenvolvemos. ¿Y esto cómo es que han desarrollado este sentido común? Obviamente los planteamientos que el Banco Mundial hace en educación y en educación superior creo que son plenamente conocidos por todos. Entonces replantean el criterio de la educación y ya no es la UNESCO como era antes, sino que es el Banco Mundial el que define las políticas educativas. Bien, quisiera de manera particular remitirme a unos datos sobre el impacto del neoliberalismo en el mundo y efectivamente también lo que pasa en nuestro país. Miren ustedes, de manera particular, en los años 90, cuando yo hice un documento al respecto de educación superior y neoliberalismo, yo extraje unos resultados que ahora los presento a ustedes. En ese momento, que el neoliberalismo tenía una década, ya se presentaban situaciones complejas, muy complejas de explotación. Y una de las evidencias que se tenía era que estas limitaciones al Estado, que estas cuestiones que se habían planteado, lo único que hacía es el incremento del crecimiento acelerado de supermillonarios. Y el dato que se expone aquí manifiesta que en 1994, miren ustedes, 352 personas, no empresas, tenían individualmente acumulados 762 mil millones de dólares. Esto en esa época ya era un horror, ya era un horror. Y esto se evidenciaba también en lo que decíamos en ese momento, que el poder del 20% más rico del mundo. Ahí hablábamos de un 20% más rico del mundo, que tenía un 20% en la participación de la economía. Tenía 86% en esa participación, mientras que el 20% más pobre tenía el 1%. Digo que en ese momento ya era una cuestión que nos horrorizaba. Pero miren ustedes, de ahí a lo que podemos presentar ahora, ¿no es cierto? Podemos decir una cosa. La riqueza de los millonarios que hay en el mundo se ha incrementado en 900 mil millones de dólares tan solo en el último año. Estamos hablando del 2019, lo cual equivale a un incremento de 2.500 millones de dólares diarios. Esto es lo que ha hecho el neoliberalismo, incrementar la riqueza de los más poderosos. Mientras, ahora sí, la riqueza de la mitad más pobre de la población mundial, equivalente a 3.800 millones de personas, se redujo en un 11%. Simplemente compare. Los millonarios son más ricos que nunca. Entre el 2017 y el 2018, cada 2 días surgía un nuevo millonario en promedio en el mundo. La riqueza cada vez está más concentrada en menos manos. El año pasado, estamos hablando del 2022, hablamos de 26 personas poseían la misma riqueza que 3.800 millones de personas. Simplemente hagan referencia a lo que decía hace un momento.
380 y pico de personas, no es cierto, tenían 700 y pico de miles de millones. Ahora estamos hablando de que 26 personas poseen la misma riqueza que 3.800 millones de personas. En el 2017, miren ustedes, no eran 26 personas, sino 43. Por ejemplo, si ustedes hacen referencia a Jeff Bezos, que es el propietario de Amazon y el hombre más rico del mundo, se ha incrementado, ¿no es cierto?, su fortuna hasta alcanzar 112.000 millones de dólares. Esto ahora es mucho más. Tan solo el 1% de su fortuna equivale a la totalidad del presupuesto sanitario de Etiopía, un país donde viven 105 millones de personas. Esto es lo que nos va haciendo el neoliberalismo. Podríamos nosotros decir que si el 1% más rico pagase solo 0,5% más de impuestos sobre la riqueza, escúchese bien, si en los momentos actuales el 1% más rico del mundo pagase 0,5% más de impuestos sobre la riqueza, se recaudaría dinero necesario como para dar escolaridad a 262 millones de niños y niñas que actualmente no tienen acceso en el mundo. Eso podría proveer servicios de atención sanitarias que salvarían la vida de 3.3 millones de personas. Estamos hablando del 0.5%, porque una de las características del neoliberalismo es que eliminan los impuestos y no solo los eliminan, sino que no los pagan. La evasión tributaria en el caso del país es de 7.000 millones anualmente que los empresarios no pagan. Y sin embargo, propuestas neoliberales como el presidente de Colombia, lo que hace es entonces tratar de imponer impuestos a los sectores medios de la población. Por eso se está incendiando Colombia. Pero no nos vayamos mucho más allá. En el país ya alguien cercano al gobierno hace referencia de que aquí quienes ganen más de 550 millones, 50 dólares, ya deberían pagar impuestos. No es lo mismo que está haciendo el presidente de Colombia. Hablemos con claridad. Más de 2 millones de personas han perdido la vida. Cientos de millones están siendo arrastradas a la pobreza, mientras que la mayoría de personas y empresas más ricas del mundo siguen enriqueciéndose. Esta aparente situación que se ha presentado en el caso del país, simplemente imagínense ustedes, ¿quiénes son los que cerraron, hablando simplemente de los alimentos? La tienda de la esquina, ese micromercado mediano, etcétera, etcétera. Los que se mantuvieron abiertos en el caso concreto del país fueron los grandes supermercados. Ya saben ustedes a quién estoy hablando. Ellos son los que han ganado, y han ganado mucho más porque los pequeños y medianos que no pudieron adquirir, que la gente no pudo adquirir ahí, sencillamente tenían que ir a esos espacios. Esto podría yo decir en síntesis, mi estimada Natasha, creo que podríamos a partir de esto hablar un poquito más. Muchísimas gracias, Fabián. Bueno, ya ha retirado la presentación, realmente bastante interesante. Partir de un aspecto, bueno, vivimos en un sistema denominado el capitalismo, que tiene una característica fundamental: la producción social de la riqueza. Todos y todas producimos la riqueza, pero un grupo pequeño, con los datos que tú incluso establecías en esta noche, un grupo pequeño se apropia de la riqueza que producimos los trabajadores.
Y esas son las inconsistencias, digamos, la característica fundamental de este sistema que se llama capitalismo. Y que el capitalismo en el caso del Ecuador la vivimos en este momento con el gobierno de Guillermo Lasso, lo vivimos con Lenín Moreno, lo vivimos con Rafael Correa, lo hemos vivido los últimos años, como señalaba, mejor dicho, varios años, son decenas de años que hemos vivido en el capitalismo. También creo que es esta parte importante para dar paso a las preguntas de nuestros amigos y nuestras amigas. Es importante lo que nos planteó Fabián al inicio. Cuando hablamos del neoliberalismo, estamos hablando de un modelo económico, un modelo político, un modelo que evidentemente implementa, desarrolla en el ámbito de la ideología varios aspectos que tienen como finalidad fortalecer este sistema capitalista. Y una pregunta que nos hace un amigo a través del WhatsApp, Fabi, es que si nos podrías plantear cuáles son las características fundamentales del neoliberalismo. Bien, gracias. Podríamos nosotros hacer referencia a lo que ya se hizo la presentación. Pero el Estado, desde el punto de vista del neoliberalismo, no puede tener, ¿no es cierto?, inversiones sociales. Primer punto, ¿no es cierto? Segundo punto, la legislación que empujan y que tiene que modificarse, lo que tiene que hacer es sustancialmente, ¿no es cierto?, para dar la posibilidad de que los sectores productivos del capitalismo tengan la posibilidad de hacerlo. ¿Qué más interesa desde ese punto de vista? El Estado, como tal, no tiene una función orientadora de la economía, sino que simplemente tiene que ser un aparato regulador. Por tanto, por ejemplo, no tiene que dedicarse a hacer empresas públicas, porque sencillamente, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del neoliberalismo, eso debería ser parte de las empresas, por ineficientes o lo que sea. Pero el problema es muy sencillo. Las empresas públicas generan una riqueza que se incrementa al presupuesto general del Estado, que de una o de otra manera por lo menos tenemos la esperanza que llegue al conjunto de la gente. Una empresa petrolera que esté en manos necesariamente de los sectores de la burguesía, lo que hacen es incrementar las ganancias, pero se incrementan sus propias ganancias. Entonces, si se tiene adicionalmente, ¿no es cierto?, este elemento de que no debe ser el Estado productor, sino que simplemente tiene que ser un Estado regulador. Entonces, obviamente, todas las actividades económicas tendrían que ser privatizadas. Entonces, una de las características que tiene precisamente el neoliberalismo es desarrollar las privatizaciones. Y esas privatizaciones en todos los campos. O sea, no solo en el campo de estas empresas, sino también en el campo, por ejemplo, de la educación. Una forma bastarda del neoliberalismo que desarrolló Correa fue precisamente fortalecer todo lo que era educación privada, principalmente en el caso de la educación superior. Pero una forma bastarda del neoliberalismo, o sea que supuestamente no lo era, es que sencillamente apoyó y desarrolló las empresas llamadas universidades, incluso dos universidades de ellas, pasaron a ser parte de las 100 empresas más grandes del país. Entonces, esta es la forma en la que sencillamente se va desnaturalizando las posibilidades que tienen necesariamente los sectores populares de desarrollar sus aspiraciones. Una cuestión más. Sí, perdón, sigue Fabi, sigue. Sí, una cuestión más nada más. Como estamos diciendo que no hay inversión social, también hay un elemento que me parece que es importante señalarlo, que es el de la dependencia científica, tecnológica y el sometimiento a los países de fuera, a lo que hemos llamado nosotros siempre el imperialismo. Entonces, claro, como países ya no tenemos capacidad de decidir nada, sino los que deciden son precisamente los de fuera. Entonces, cualquier actividad económica ya no está definida por nuestro propio país, sino que está definida por las multinacionales.
En el caso de la ciencia y tecnología, nada más para hacer esa cuestión. Una de las cuestiones principales de las cuales nosotros estamos ahora, más que en los años 90, es que la dependencia científica y tecnológica se ha profundizado. Ahora estamos más débiles en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y esto significa entonces que cada vez somos como país más débiles para poder salir adelante. O sea, para ellos la dependencia efectivamente tiene una característica que está relacionada con eso. Esto es parte también del neoliberalismo. William Basantes nos pregunta cómo se aplica el neoliberalismo en las ciudades. Ya. Bueno, me parece que también es una cuestión muy importante. La economía se refleja en la ciudad. O sea, las formas en las que se organiza la ciudad simplemente lo que hace es viabilizar los intereses del capital. Y una de las cuestiones básicas con la que se presenta en la ciudad se llama segregación urbana. O sea, sitios en donde se apropian directamente las inmobiliarias, sectores de alta jerarquía, ¿no es cierto? Sectores en donde sencillamente los costos de la construcción son muy altos, mientras que hay sectores donde no se hace absolutamente nada, son segregados absolutamente. Los sectores son expulsados, entonces no se invierte en infraestructura, no se da nada de las condiciones de la gente. Entonces nosotros podemos encontrar sitios ampliamente fortalecidos con infraestructura y sectores de la población, principalmente de sectores populares, que donde no tienen absolutamente nada. Esto es lo que se refleja entonces en el neoliberalismo en las ciudades, porque efectivamente las formas en las que circula el capital en la ciudad, lo que hace es de manera particular servirse para que se puedan incrementar significativamente las ganancias que tienen ellos. Y bueno, podríamos incorporar también, mejor dicho, señalar que por eso es tan importante este tema del uso y gestión del suelo en las ciudades, porque definitivamente es ahí donde se expresa lo que tú señalas, este tema de segregación urbana, segregación social, segregación económica de los sectores populares, y existe una lógica lamentablemente de desarrollo de la ciudad. La apuesta y las grandes inversiones a los, valga la redundancia, a los grandes proyectos inmobiliarios, a los grandes proyectos comerciales, a las grandes avenidas, a los malecones, etcétera, dejando de lado los otros elementos que la gente requiere, el tema del agua potable, del alcantarillado, de la salubridad, entre otros elementos trascendentales y fundamentales que tienen que ver con la vida de los hombres y de las mujeres. Y también diríamos, no sé Fabi si coincides, pero también está previsto, o diría yo, el tema tributario. Y creo que una de las normas de carácter legal que buscan la implementación de estos elementos de carácter neoliberal en las ciudades fue la propia aprobación del Código de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, el famoso COTAD, que sí tiene una visión desde el punto de vista tributario bastante neoliberal respecto de lo que significa el tipo de tributos, tasas, contribuciones especiales de mejora, etcétera, etcétera, que tiene que pagar la ciudadanía. Nos preguntan, Fabi, ¿cómo ha afectado el neoliberalismo a las mujeres? Ya. Esa es una pregunta realmente extremadamente importante. ¿Por qué? Y lo digo ¿por qué? Porque de los sectores populares que son realmente explotados, hay un sector que es precisamente el de las mujeres que es doblemente explotado. Y esto significa entonces que el neoliberalismo lo que hace de manera particular es, por tanto, disminuir, por ejemplo, los salarios para que exista una sobreexplotación de la gente. Y parte de esa sobreexplotación es cómo las mujeres consumen necesariamente su fuerza de trabajo y sostener incluso la propia familia, las propias condiciones en las que se desenvuelven, y sencillamente en lo más mínimo es reconocido este esfuerzo de parte necesariamente del Estado.
Entonces, las condiciones en las que se desenvuelve, efectivamente se producen este tipo de situaciones. Pero hay algo más. No solo estas condiciones, digamos, adversas en las que se envuelven, sino que generan esencialmente el problema de la violencia. Entonces, las condiciones económicas y sociales son las que están generando entonces la violencia intrafamiliar, la violencia que se da necesariamente en escuelas, en colegios, que se da en la sociedad. Ahora cada vez es más difícil que cuando tú estás circulando en un vehículo, cada vez es más agresiva la gente que está a tu costado. O sea, simplemente estás viendo que se está reflejando una violencia generalizada que no es un problema casual, sino que es implementado directamente por el propio neoliberalismo, porque eso le permite vivir más plácidamente en las condiciones en las que se da en la sociedad. Muchas gracias, Fabi. Y creo lo que tú señalas respecto de la situación de las mujeres es muy compleja. Y podríamos decir, bueno, en general, los sectores populares, los pueblos, y en el caso del Ecuador, concretamente, tú hablabas de las características del neoliberalismo, entre otras, es este tema de la disminución del tamaño del Estado. Esa disminución del tamaño del Estado tiene que ver con despidos masivos de trabajadores y servidores públicos de las distintas dependencias del Estado. Y en el caso del Ecuador, a más de existir estos despidos, que en muchos casos han sido masivos, tú tienes más de 10 años que a los servidores públicos y a los maestros ecuatorianos se ha incrementado la inflación, pero no se han incrementado los sueldos y los salarios, afectando las condiciones económicas de estos sectores. Y lo otro, que con la famosa ley humanitaria, y no diríamos solo en el sector público, sino en este caso también en el sector privado, te redujeron las horas laborales, que es mentira, porque finalmente terminas trabajando lo mismo, y redujeron sustancialmente hasta el 50% los sueldos y los salarios, con un elemento muy complejo que los dirigentes de los trabajadores en el país han hablado de la precarización laboral. Y la precarización laboral tiene que ver con sueldos y salarios que no cubren la canasta básica familiar, y provoca condiciones de vida muy complejas que no se puede atender todos los elementos que tienen que ver con una vida digna de los hombres, de las mujeres, de los ciudadanos, de las ciudadanas. Entonces, aquí también es bastante complejo y tienes muchísima razón respecto de plantear estos elementos de las mujeres, porque si ha habido un sector que se ha empobrecido, somos las mujeres, y mucho más aquellas mujeres que somos jefas de hogar, y que existen muchísimas, miles de mujeres en el Ecuador que somos jefas de hogar y que tenemos que enfrentar esta realidad. El otro aspecto, Fabi, ¿cuál es el impacto del neoliberalismo en la juventud? Los neoliberales han hablado que a la juventud no le interesa nada, que la juventud está viendo la televisión, que la juventud está en las redes sociales, que los jóvenes de ahora bueno, no les interesa absolutamente ninguno de estos aspectos. Pero da la casualidad, y yo voy a poner solo 3 ejemplos. En Europa, los chalecos amarillos y quienes principalmente lucharon y se movilizaron fueron jóvenes. En Ecuador, en octubre del 2019, quienes principalmente se movilizaron fueron los jóvenes. En Colombia, en estos momentos, quienes luchan principalmente son los jóvenes. Es decir, hablar de estos aspectos de que no les interesa nada a los millennials, etcétera, etcétera, no es real. ¿Cuál, desde tu perspectiva, cómo el neoliberalismo ha afectado en los jóvenes? Bien. Me parece que es bastante importante lo que tú estás planteando, pero me parece una cuestión que voy a hilvanar con lo que hacías del comentario antes. El ministro de Trabajo de aquí habló, ¿no es cierto?, en estos días, de que él no va a topar las condiciones de los trabajadores que ya tienen sindicatos y nada por el estilo, y que solo va a ser para los jóvenes, para la gente que está. Estas nuevas condiciones y esta flexibilización laboral, que es connatural también al neoliberalismo. Pero esta es la trafasía con la que se manejan los neoliberales. Ese es un planteamiento neoliberal descarado, que lo está haciendo, que sencillamente ante el conjunto de la sociedad aparece como benefactores. ¿Qué es lo que está pasando en las empresas?
Las empresas están botando a la calle a los trabajadores que están formalmente, ¿no es cierto?, con salarios, con el salario básico. Están votando a la gente. Aquellos que han estado incluso hasta 20 años, les están botando a la calle. Y están volviendo a contratar a otras personas con la mitad del salario. Eso están haciendo las grandes empresas. Entonces, quieren justificar que esto que está ocurriendo aquí, sencillamente, ¿no es cierto?, puede justificar el hecho de que sencillamente es para las otras personas y no precisamente para ellos. Claro, atacan a los sindicatos porque una de las naturalezas claras del neoliberalismo es atacar a la organización popular, sindicatos, cualquiera que sea, porque forman parte de la resistencia a esas medidas. Y aquí una cuestión que me parece muy importante. En el caso concreto de los jóvenes, han tratado de operar principalmente, ¿no es cierto?, a través de formar esa parte del sentido común que yo decía, para volverles exclusivamente individualistas, ¿no es cierto?, de pensar en ellos como tales, aparentemente, ¿no es cierto?, de que estén embebidos precisamente en lo que ellos dicen, ¿no es cierto?, en el Internet, en cada una de esas cosas. Eso es lo que han querido ellos. Pero lo que ocurre es que la juventud no está simplemente embebida en esto, sino que está luchando por sus propias aspiraciones. No va a pasar mucho tiempo que aquí también va a reventar muchas cosas, porque sencillamente esa juventud no tiene ningún tipo de aspiración, ni siquiera tiene la posibilidad de ingresar a la universidad. Ya son más de 1 millón de jóvenes que no han entrado, precisamente por plantear medidas neoliberales en el caso de la educación. Entonces, la juventud lo que está tratándose es de que sencillamente estén en una nube ideológica para neutralizar sus propias aspiraciones. Pero eso no les está funcionando. No les está funcionando, porque sencillamente las condiciones materiales van mucho más allá de estos supuestos planteamientos que los neoliberales están haciendo ahora. Muchísimas gracias. Milton Supe nos dice saludos desde Ambato. No nos queda más que unirnos a la lucha sindical. No permitiremos que se vulneren nuestros derechos. Fabi, uno de los temas, yo diría que se ha desnudado en esta pandemia de realmente cómo se encuentra, es el tema de la salud. Y hemos visto ahí se ha expresado esta diferencia de clases, ¿no? Que si tú puedes acceder al sistema de salud, pero si no tienes recursos te puedes morir por no tener esas condiciones. Y por supuesto, digamos, el coronavirus, el COVID-19 no conoce fronteras, nos puede afectar a todos. Sin embargo, los que más mueren, y no es que me lo invento, las estadísticas lo señalan, los que más mueren son los hombres y las mujeres de los sectores populares, por el tipo de alimentación que han tenido, el tipo de enfermedades que tienen y que no han sido atendidos, un sinnúmero de elementos. Fabi, ¿qué pasa en el ámbito de la salud con el neoliberalismo? Y yo te digo, y con esto cierro, o sea, no es que nos inventamos, pero justamente conversaba con Mónica, una compañera de mi trabajo, y decía, y nos contaba, y también otro compañero economista que le dio COVID, y él nos decía una cosa: a mí me hospitalizaron en el IES, pero no había las medicinas, nos mandaban a comprar. Cada receta costaba 300 o 400 dólares. Y una persona que estaba hospitalizada ahí al lado mío no tenía plata. Es decir, qué inhumano que es el capitalismo, qué inhumano el neoliberalismo. No les importa, les interesa solo enriquecerse, no les importa lo que nos pasa a los pueblos, lo que nos pasa a los trabajadores. ¿Qué pasa con el neoliberalismo y la salud? Y le combinaría el neoliberalismo, la salud y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el caso del Ecuador. Fabi, por favor. Bien, me parece que este es uno de los temas claves. La principal situación que se hace es privatizar la salud, ¿no es cierto? Y eso lo hizo Correa. ¿Qué es lo que hizo de manera particular? Romper la estructura de salud pública que se tenía, que estaba bastante avanzada en el caso del país. Avanzada porque incluso
desarrollábamos ciertas vacunas, teníamos capacidad de investigación, tenía capacidad de responder hacia las enfermedades, sin que el sistema de salud sea óptimo, pero por lo menos respondía en mejores condiciones. ¿Qué pasa con la privatización? La privatización es dar prioridad precisamente a las clínicas y hospitales privados, ¿no es cierto?, para que esos sean los que principalmente sean beneficiarios de las condiciones de salud de las personas. Muchos de esos hospitales se beneficiaron del traslado de los enfermos del seguro hacia ese tipo de clínicas. Miles, cientos de miles de dólares fueron trasladados del seguro social a estas clínicas. Claro, el tema en concreto es disminuir la capacidad de los propios hospitales públicos y del seguro social para que la gente busque lo que sería la salud privada. Entonces, si no hay medicinas, si no hay posibilidades de cura en estos hospitales, claro, se forza a la gente para que pueda ir a la salud privada. Y esto es lo que hace el neoliberalismo. Les vale lo que sea, lo que esté pasándote a ti, a mí o a cualquiera de las personas. Yo dije una cuestión y quiero repetirla. Ellos dicen que la desigualdad social es lo básico para el desarrollo de su riqueza. Y estamos viendo eso. O sea, ellos lo están diciendo públicamente. ¿Para qué? Para que efectivamente las condiciones, ¿no es cierto?, de respuesta para nosotros y para la gran mayoría del país sea deficiente. En el caso concreto del Seguro Social, y hay opiniones de gente de este gobierno en el sentido que debería privatizarse algunas áreas del Seguro Social. Están ya poniendo el ojo en el área de salud. Entonces, que se privatice la salud, dicen ellos. Entonces, para que no haya mucho gasto del seguro. Entonces, simplemente lo que buscan es agarrar la carne y dejarnos el hueso. Entonces, en el seguro, efectivamente, lo que le buscan es eso, ¿no es cierto?, liquidar todas las posibilidades que tengamos de una salud pública para el conjunto de los ecuatorianos. Eso tratarán de liquidar. Y esto no es una cuestión que se ha hecho solo aquí, se ha hecho en todos los países, incluso en los propios Estados Unidos, ¿no es cierto? Hablan de la teoría del shock porque, ¿no es cierto?, el capitalismo en sus formas más concentradas y más conservadoras se desarrollaron ahí. Y a propósito de un ciclón que dañó necesariamente una de las ciudades de los Estados Unidos, se privatizó absolutamente las escuelas y esa serie de cosas. Entonces se busca que sean, ¿no es cierto?, empresas, que se busca que sean instituciones, que sean fundaciones las que penetren precisamente en los servicios públicos a fin de que sean controlados para sus propios intereses. Chile tiene privatizado hasta el agua potable y nos decían que ese era el ejemplo, ¿no es cierto? Ya saltó las cosas en Chile y obviamente salta los jóvenes, como tú decías, porque están en contra de semejante situación. Lo están haciendo en Colombia, lo hicieron aquí. El capitalismo no es eterno, no es eterno, pero exige de nosotros precisamente lo que decía uno de los compañeros, una unidad férrea, precisamente para esclarecer a nuestros compañeros, a nuestro pueblo, a fin de que podamos emprender en contra de estas condiciones realmente adversas e infames que están alterando significativamente lo que son las condiciones de vida de nuestros pueblos. Aspiremos que esa cuestión efectivamente la firmemos. Bueno, te envías saludos, Lorena Araujo, un saludo a Fabi, de quien me enseñó a luchar buscando todos los argumentos para defender mis pensamientos y fue formador de muchas generaciones de educadoras y educadores. Un abrazo gigante y creo que has sido maestro de varias personas que te conocemos, de cientos de miles de estudiantes que por más de 30 años tú les formaste en la Universidad Central del Ecuador. Vamos cerrando el programa, Fabi. Y realmente, o sea, quedan un montón de inquietudes, un montón de preguntas, pero el tiempo se va terminando. El neoliberalismo y la minería.
La minería beneficia a pocos y afecta a muchos. Y de paso, aquí en la provincia de Pichincha tenemos el noroccidente de la provincia de Pichincha, el noroccidente de la ciudad de Quito, que constituye un patrimonio cultural y natural y que pretenden implementar un proceso de minería afectando a la naturaleza, afectando las especies que están ahí ubicadas, afectando la agricultura, afectando el turismo, porque es una zona sumamente rica en el ámbito del turismo. Y tú hablabas de la teoría de shock, que es bien grave, y digo, muchos países utilizaron la pandemia para aplicar esas medidas que no pudieron haberle aplicado en otros momentos, y no sé si estoy equivocada con el apellido, pero la propia Naomi Klein en un libro respecto de la teoría de shock planteaba estos elementos como momentos difíciles, momentos de incertidumbre de la gente, momentos muy graves para los sectores populares. Los capitalistas, los neoliberales aprovechan el momento para implementar todas las políticas y terminar de hundirnos con la finalidad de ellos obtener cada vez mayores recursos económicos. Fabi, el neoliberalismo y la minería. Bien. La ley humanitaria es parte de la teoría del shock, ¿no es cierto? Exactamente. Igual. Ahora, la minería principalmente está orientada a varias empresas transnacionales muy grandes. El monopolio en el campo de la minería es muy alto. Y entonces no son sino pocas empresas transnacionales las que efectivamente están interesadas en esto. Los esbirros de las empresas hablan aquí en el Ecuador de que sencillamente la minería va a ser la posibilidad de salir del subdesarrollo. Creo que eso mismo decían en los años 70 con el petróleo. Y creo que efectivamente las condiciones en las que estamos aquí nos indican que el petróleo simplemente benefició a los más ricos y sencillamente el caso concreto de la minería va a ser lo mismo. O sea, lo que interesa de manera particular no es problema de la naturaleza, es problema de la riqueza. Si es que queda eso simplemente en condiciones adversas como objetivamente va a quedar, nosotros nos va a costar mucho más dinero tratar de recuperar que la plata que hemos recibido de ellos. Entonces, nosotros tenemos que rechazar precisamente la minería, porque eso va a atentar definitivamente contra todas las condiciones que nosotros tenemos en el caso del país. Eso es una medida neoliberal que el presidente va a tener que irse para atrás. Vamos a tener que defender y seriamente, porque sencillamente no vamos a permitir que en nuestro país efectivamente vayan a venir simplemente 3 o 4 transnacionales. Alguna de ellas es incluso China, para que simplemente vayan a destruir todo lo que la naturaleza nuestra tiene. Si en el caso de China, que tiene los minerales en el desierto, están en condiciones adversas, peor en situaciones donde nosotros tenemos en un espacio altamente biodiverso, que sencillamente va a transformarse en un desierto las cosas donde entre precisamente la minería. Vamos a tener que defender nuestro espacio en contra de todas estas agresiones que efectivamente el capital internacional, el imperialismo y las transnacionales quieren hacer en nuestro país. Muchísimas gracias, Fabi, y a nuestros amigos, a nuestras amigas, les invitamos a sumarnos a este pedido de todos los hombres, las mujeres, los jóvenes que en el noroccidente de la ciudad de Quito están luchando en contra de la minería, y que a través de las redes sociales escribamos a la Corte Constitucional que dé paso a la consulta popular, que seamos los pueblos quienes nos pronunciemos respecto de este elemento. Está represado este pronunciamiento de la Corte Constitucional, y en el noroccidente de Quito y en toda la ciudad de Quito, principalmente la juventud, diría yo, está opuesta al tema de la minería, y varios sectores estamos sumados a esta lucha tan importante que se está desarrollando en el noroccidente de la ciudad de Quito. Quiero saludar a Tania Plasencia, ella nos está acompañando desde la SUAY. Gracias, Natasha, buen programa. Te mandan también saludos a ti, querido Fabi. Muchas gracias. Un mensaje final para nuestros amigos y nuestras amigas, por favor. Bien. El neoliberalismo actúa si es que en nuestras conciencias
no tenemos la capacidad crítica como para entenderlo y necesitamos precisamente esa capacidad crítica para entender lo que nos quieren hacer y más que nada organizarnos para luchar en contra de esas agresiones que el neoliberalismo quiere hacer a nuestro país y a las condiciones de nuestros pueblos. Organizarse para luchar. Necesitamos enfrentar seriamente en todos los campos, ¿no es cierto?, en el conocimiento, en la investigación, en la salud, en la educación, en el campo de la economía, en contra de la minería. En todos esos campos necesitamos nosotros hacer un frente muy fuerte como para rechazar cada una de esas aspiraciones que la gran burguesía quiere hacer de nosotros. Bueno, yo quiero agradecerte mucho, Fabi, enviarte un abrazo a ustedes, amigos y amigas, enviarles un abrazo muy grande. Realmente ha sido muy claro lo que nos ha planteado en esta noche, Fabián. Yo diría cada vez, todos los días aprendemos nuevas cosas. Estos programas de Facebook Live tienen ese objetivo, que podamos contribuir en los distintos ámbitos a los compañeros, compañeras, amigos, amigas que se conectan permanentemente para abordar distintas temáticas que tienen que ver con la vida de lo que se desarrolla en nuestra querida ciudad de Quito, pero también en el Ecuador a nivel mundial, porque son varios aspectos los que hemos tratado. Enviarte un abrazo, Fabi, agradecerte muchísimo por haber participado aquí junto a nosotros y a nuestras amigas y amigos. También saludarles este día sábado, invitarles a partir de las 8:30 de la noche a seguir hablando sobre Quito, pero más allá de los problemas, vamos a hablar desde, como nos habíamos comprometido desde el mes de junio, los sueños, las esperanzas, las ilusiones, lo que queremos para nuestro Quito, para esta ciudad tan bonita, para la capital del Ecuador, para esta ciudad que ha sido cuna de gestas libertarias muy importantes, de luchas muy importantes en defensa de la vida, de las libertades, de los derechos, en donde el espíritu de vecindad ha sido fundamental. Y yo diría esta característica que tiene Quito, tienen todas las ciudades, todas las parroquias de nuestro lindo país, Ecuador. Un abrazo, Fabi, un abrazo para nuestros amigos, para nuestras amigas, y este sábado nos encontramos a las 8:30 de la noche. Chao, Fabi, muchas gracias. Gracias por tu invitación, Natasha. Chao.